Antiguamente, un criminal que fuese organizado y capaz de cubrir sus propios rastros tenía una mayor probabilidad de salirse con la suya. Mark Winger es clara muestra de ello. Durante 6 años, Mark engañó a las autoridades policiales, a su familia y al resto del mundo sobre lo que realmente había sucedido a su esposa Donna. Pero antes de pasar directamente a cómo fue que Mark logró pasar más de 6 años sin que nadie sospechara de él como culpable del homicidio de su esposa, te invito a que conozcamos quién era esta pareja. El nombre de soltera de ella era Donna Brown y nació el 11 de octubre de 1963 en Hollywood, en el estado de Florida, mientras que Mark Winger había nacido en Ohio poco más de un año antes, el 26 de noviembre de 1962. Ambos fueron criados en familias judías, que apreciaban muchísimo a la familia y eran muy cercanos entre ellos. Donna, por ejemplo, era la mayor de 3 hermanas y consideraba a estas como sus mejores amigas. De hecho, solía bromear entre ellas que quien se casara con ellas en realidad se estaba casando con las otras 2 hermanas también. En otras palabras, para Donna era muy importante que su familia conociera y quisiera a su pareja, algo que su familia logró hacer con Mark enseguida que lo conocieron. Hay varias versiones sobre cómo fue que Mark y Donna comenzaron a salir. La más difundida es que ambos se conocieron en 1987, a través de una cita a ciegas, que colegas de ambos habían arreglado para ellos. Los dos trabajaban en una planta de energía nuclear cuando se conocieron. Mark era un ingeniero de seguridad y Donna trabajaba como técnico operador de una de las salas de la planta. La cita fue el inicio de lo que parecía un cuento de hadas. Sus personalidades iban de maravilla juntas. Compartían su religión, los valores que consideraban claves y además de eso trabajaban en el mismo campo. Parecían ser perfectos el uno para el otro. Tenían química e inevitablemente terminaron enamorándose el uno del otro y estableciendo una relación seria. Mark conoció a la familia de Donna y viceversa. Salían con amigos en común e incluso llegaron a vivir juntos poco después de haber empezado una relación. Su noviazgo era tan estable y bueno que la pareja decidió contraer matrimonio después de estar juntos por 2 años. En 1989 no solo se casaron, sino que también se mudaron, ya que a Mark le ofrecieron trabajar en una planta del estado de Illinois, específicamente en la ciudad de Springfield, teniendo un salario de aproximadamente $72,000, que al día de hoy equivale aproximadamente a $150,000. Era una oportunidad que no podía rechazar, además de que se le garantizaba la posibilidad de comprar una linda casa y tener una buena situación económica para comenzar a formar su familia, algo que Donna estaba muy emocionada por que sucediera. La vida de los Winger era prácticamente de ensueño. Era un matrimonio joven con buenos empleos, estaban enamorados uno del otro, tenían su casa propia y no tenían ningún tipo de problema económico. Sin embargo, empezar a formar una familia no fue tan fácil como esperaban. Sus intentos por tener un bebé fueron prolongados en el tiempo, pero no tuvieron éxito. Donna nunca lograba quedarse embarazada, y después de años de intentarlo, para inicios de 1995, quedaba claro que debían consultar a un médico sobre el motivo por el cual quedar embarazada parecía imposible. Fue así como se enteró de que la triste noticia era que no podía tener hijos. Según las palabras de su madre Sara, la noticia devastó a su hija. Donna estaba convencida de que lo único que le faltaba en su vida era un bebé. Se sentía incompleta sin ser madre, por lo que en los siguientes meses fueron complejos para ella. Claramente estaba muy triste y desganada por la noticia de ser infértil. Sin embargo, el universo tenía una sorpresa. En el verano, el doctor que la había asistido la llamó. Recordaba el deseo de que Donna tenía por ser madre, y cuánto le ilusionaba tener un bebé, por lo que cuando una de sus pacientes adolescentes le hizo saber que no quería quedarse con su bebé, no dudó en llamar al matrimonio Winger y ofrecerles adoptar a ese bebé. Donna ni siquiera tuvo que pensarlo, simplemente aceptó, y así fue como el 1 de junio de 1995, ella y Mark se volvían padres de una hermosa y sana bebé a la que nombraron Bailey. Las dos parecían estar encantados con la nueva integrante de la familia, y con poder ser padres, la vida de los Winger parecía de nuevo volver a ser un cuento de hadas, cuando todo cambió el 29 de agosto de ese mismo año.
Caía ya la tarde en Springfield, el 29 de agosto de 1995, cuando la central telefónica recibió una llamada de un hombre que alertaba sobre cómo un intruso de sexo masculino estaba asesinando a su esposa y cómo él le había disparado a ese intruso. Según la torpe y nerviosa versión que dio a la operadora del 911, él se encontraba en el sótano haciendo ejercicio en un caminador que tenía cuando escuchó un golpe seco que llamó su atención. Preocupado por la idea de que algo le pudiese haber sucedido a su esposa o hija, subió rápidamente a la planta principal de la casa. Creía que tal vez Donna se había caído por alguna razón y había dejado caer a Bailey. Lo primero que hizo fue ir a la habitación de la bebé, donde verificó que a esta no le había pasado nada. Sin embargo, los sonidos de pelea provenientes de la sala principal, por lo que antes de dirigirse a esta tomó su pistola. Cuando finalmente se dirigió a la sala principal, se encontró con una escena digna de una película de terror. Su esposa estaba tirada en el suelo sin moverse, mientras un hombre estaba sobre ella golpeándola una y otra vez la cabeza con un martillo. Desesperado por ayudar a su esposa, Mark apuntó al hombre con un arma y le disparó. La bala no lo alcanzó, pero no lo derribó, aunque logró captar la atención del atacante. Mark no lo dudó y antes de que se acercara volvió a dispararle, esta vez en la frente, logrando que cayera de forma inmediata. La policía llegó un par de minutos, liderando por el detective Charlie Cox, quien desde la puerta principal podía ver la escena y los dos cuerpos tendidos en el suelo inertes. Si bien parecía que ambos estaban ya sin vida, los paramédicos que también habían sido enviados pudieron confirmar que ambos todavía tenían signos vitales, extremadamente débiles, pero todavía seguían con vida. La escena era un caos. Mark estaba en shock, mientras que el detective Cox intentaba hacer su trabajo. Necesitaban determinar quién era el intruso que había entrado en la casa de los Winger. Así que, mientras los paramédicos de emergencia daban primeros auxilios a las víctimas, Cox y los demás policías buscaban evidencia de que les podría ayudar a determinar quién era ese hombre. Mientras sus hombres buscaban, Cox guió al dueño de la casa hasta su habitación para interrogarlo sobre lo sucedido y preguntarle cosas como si reconocía el martillo, o a lo que Mark comentó que su esposa lo había dejado en la cocina para recordarle que debía hacer algunos arreglos que llevaba posponiendo. Lo más interesante de toda la conversación fue cuando Mark preguntó si el intruso se llamaba por casualidad Roger, información a la que Cox ya había accedido gracias a su billetera. Efectivamente, el hombre que había entrado en la casa se llamaba Roger Harrington. Pero, ¿quién era Roger y por qué Mark parecía conocerlo? Donna había conocido a Roger un par de días antes, el 23 de agosto, cuando se subió a un taxi para viajar con Bailey desde el aeropuerto hasta su casa, un trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Donna había estado visitando a su familia en Florida durante una semana para que conocieran a su pequeña hija. El viaje lejos de regreso a casa en el vehículo de Roger fue todo menos placentero para Donna. Durante todo el trayecto, el conductor se había comportado de manera extraña. Le había estado hablando de cómo tenía conexión directa con Dios a través de una entidad o espíritu llamado Dam. Todo esto mientras conducía a velocidades muy por encima del máximo permitido y seguía hablando de las experiencias que Dam le permitía tener como ejemplo de visiones, en las que veía gente morir o él mismo se veía mutilado o quitándole la vida a otros. Cuando finalmente Donna llegó a casa con su esposo, le contó lo extraño del viaje y lo incómoda que había estado gracias al conductor. Mark no lo dudó. Llamó a la compañía para la que Roger trabajaba y presentó una queja por su comportamiento, lo que implicó que su jefe lo suspendiera. Para cuando la policía se enteró de esta historia, tanto Roger como Donna habían fallecido, por lo que si bien no podía arrestar ni llevar a juicio al responsable, tenía un motivo para sus acciones y evidencia que parecía confirmar su culpabilidad. Roger sabía dónde vivía Donna y su esposo, además de que se le había informado de que Mark había sido quien había presentado la queja telefónicamente. Tenía un motivo para atacar a la mujer por la cual le había suspendido del trabajo, pero además varios elementos apoyaban la teoría. Había encontrado su auto a media cuadra de casa estacionado a contramano y en la guantera del mismo algo que la policía consideró como una prueba más acusatoria. Una nota escrita a mano que decía Mark Winger, 2305 West Bay Drive, Springfield, 4:30, es decir, la dirección de su casa y una hora que coincidía con la hora de los ataques. Además de esta evidencia, la policía logró confirmar
que Roger estaba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia y que dicho trastorno explicaba las extrañas conversaciones que había tenido con Donna 2 días antes. Lo que había sucedido parecía claro. La policía determinó que el culpable de la muerte de Donna había sido Roger y no se presentaron cargos contra Mark, ya que consideró que sus acciones habían sido realizadas en legítima defensa y que por lo tanto no podía ser juzgado por ellas. Pero a la familia de Roger no le parecía creíble esta historia, especialmente a su hermana Bárbara, quien estaba convencida de que su hermano no era capaz de cometer un acto tan horrendo, y en cierta forma, al detective a cargo Charlie Cox, había algo que tampoco le cerraba. Evidentemente, Roger había ido a la casa de los Winger de forma planeada según lo confirmaba la nota de su auto, pero había algo que no tenía sentido. Si desde un principio había planeado atacar al matrimonio, ¿por qué no había llevado su propia arma? No tenía sentido que fuera a casa sin un arma con el que llevar a cabo sus planes. Más allá de las sospechas de la policía y las insistencias de la familia en el caso, ya se había cerrado, y no era suficiente para reabrir el caso. Con el caso cerrado, Mark dejó de lado el papel que había estado interpretando de marido dolido y en su lugar siguió con su vida alarmantemente rápido. Poco después de la muerte de Donna, y por sugerencia de la familia de su fallecida esposa, Mark contrató una niñera que le ayudará a cuidar a Bailey. Apenas habían pasado 4 meses del incidente cuando Mark contrató a Rebecca Simic, una chica de 23 años, a la cual la propia familia de Donna describió como un ángel. Tenía un corazón de oro y Bailey adoraba su presencia. No había nada malo que decir sobre ella. Sin embargo, esta impresión no se quedó con ellos mucho tiempo. Había algo sospechoso en la relación de Rebecca y Mark. El tiempo solo confirmó las sospechas cuando la joven quedó embarazada de Mark, quien por cierto le había dicho que era estéril, algo que claramente no era verdad. Simic estaba en estado de shock, pero aún así muy contenta. Mark no había mostrado ninguna señal de descontento. Por el contrario, estaba feliz con el hecho de haber concebido a un hijo genéticamente suyo. Incluso había empezado a ir a la iglesia cristiana con Rebecca, dejando atrás sus raíces judías e incluso pidiéndole matrimonio a la joven. Esto último impactó a toda la familia. A solo 1 año y medio de la muerte de Donna, Mark vendió la casa y se casó con Rebecca. Pero eso no era lo peor, sino que intentó cortar todo vínculo con la familia de Donna. Por ejemplo, a Sarah, su ex-suegra, le envió una carta anunciando que Bailey ya no iba a referirse a ella como abuela. Él no lo iba a permitir. Así poco a poco fue alejándose de su antigua vida e iniciando una completamente nueva hasta que casi 4 años después, la verdad lo alcanzaría. El febrero de 1999, exactamente a 3 años y medio del homicidio de Donna, una de las mejores amigas de esta se presentó a declarar a la policía de Springfield que tenía un secreto que ya no podía seguir escondiendo. Deanne Schools, que había conocido a Donna en el hospital, se había convertido en su mejor amiga rápidamente. Sin embargo, esto no era lo único que había unido al matrimonio Winger. Durante la época en que Donna había sido atacada, Deanne había estado teniendo un romance con Mark. Pero esto no fue de lo más interesante de su declaración, sino las conversaciones que había tenido con Mark antes del ataque. Más de una vez, el ingeniero le había comentado que la única forma de salir de ese matrimonio que lo ahogaba era matar a Donna. Y de hecho, cuando el 23 de agosto se enteró del mal viaje que había tenido con Roger, le comentó a Deanne que tenía que conseguir que ese conductor fuera a su casa sí o sí. Schools había estado durante esos 3 años en una depresión grave. Incluso había intentado quitarse la vida más de una vez, al no estar segura de que la información que sabía fuera incriminatoria o no. Por suerte, decidió hablar con la policía y eso permitió al detective Cox volver a revisar el caso. Pero extrañamente, los archivos y evidencia del caso no estaban allí. Habían sido entregados al abogado de Mark, que preparaba un juicio civil contra la compañía de transporte BART, donde trabajaba Roger. La policía debió examinar nuevamente lo poco que tenía a su disposición del caso y hubo ciertos elementos que llamaron su atención. En primer lugar, la entrada a la casa no había sido forzada, es decir, que alguien había abierto a Roger Harrington voluntariamente y este no había entrado de forma inesperada y violenta, como Mark había contado en su declaración. La sospecha de Cox en cuanto al arma volvió a crecer. ¿Por qué Roger había dejado en el auto armas como un cuchillo y en vez de eso había utilizado un martillo de la casa de los Winger? No tenía sentido que hubiese bajado sin armas si tenía planeado atacarlos.
Además de esto, al analizar las fotos tomadas en la escena del crimen en 1995, se dieron cuenta de que la disposición de los cuerpos tampoco tenía sentido con la historia de Mark. Mark había declarado que Roger Harrington estaba rodeado justo al lado de la cabeza de Donna, mientras la golpeaba con un martillo. Además, dijo que le habían disparado y que el hombre había caído de espaldas, por lo que sus pies deberían haber quedado contra la cabeza de Donna. La realidad es que las fotografías mostraban completamente lo contrario. Roger y Donna estaban en el piso en la misma dirección, por lo que la historia de Mark no tenía nada de sentido. Mark había declarado tener la intención y el deseo de matar a su esposa. Roger había sido la excusa perfecta, el chivo expiatorio que sin planearlo había llegado a su vida para ayudarle a deshacerse de Donna. La policía estuvo investigando de nuevo y el caso durante más de 10 meses, en los que no solo volvieron a repasar la evidencia obtenida directamente de la escena del crimen, sino que ampliaron la cantidad de testimonios. Además del de Anne, otro testimonio clave fue el de Susan Collins, quien compartía apartamento con Roger. Gracias a Susan, la policía pudo saber que el 29 de agosto, Roger le había contado a su amiga que un sujeto le había contactado por teléfono para ofrecerle trabajo. Luego de esa llamada, Roger había encontrado en su auto una nota escrita en un recibo de depósito bancario con el nombre de Mark Winger, su dirección y la hora para estar ahí. Era la nota que la policía había encontrado cuando revisaron el auto de Roger. La policía, además, buscó la colaboración de forenses expertos que pudieran ayudarles a determinar con propiedad por qué la historia de Mark no tenía sentido ninguno. Pero no fue necesario que este forense declarara, ya que en el juicio civil en el que Mark demandaba a la empresa de transportes BART, la defensa de esta presentó un experto en análisis de escenas del crimen que testificó en pleno juicio civil que Mark había mentido sobre la muerte de su esposa. Una acusación de este estilo en un juicio siempre significa que la causa penal vuelva a abrirse, y así fue. La orden de arresto contra Mark se hizo efectiva en agosto del año 2001, mientras él trabajaba, es decir, que lo arrestaron en su oficina. Su juicio inició el 20 de mayo de 2002. Las pruebas contra Mark eran múltiples y los testimonios también eran varios. Dean y Susan declararon como también varios forenses especializados. Cox y su equipo de detectives fue capaz de demostrar que la nota que había encontrado en el auto de Roger, que el ataque había sido premeditado. Gracias a la cerradura sin forzar, pudieron probar que Mark había dejado al hombre entrar en su casa y que Roger nunca había entrado a la fuerza. El 5 de junio de ese mismo año, el jurado encontró culpable del homicidio de su esposa y de Roger Harrington a Mark, después de deliberar 13 horas. Había sido acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado. El 1 de agosto de 2002 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, Mark Winger mantiene que es inocente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mark es inocente o culpable? Voy a estar leyendo todas las opiniones que haya en los comentarios, así que no dudes en dejar la tuya. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco más de este caso. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias y hasta la próxima.